Lo primero que vio fue la jaula, ni el pueblo, ni los edificios, ni la gente, la jaula. Estaba en medio de la calle principal como un mueble sacado de una pesadilla y dejado al sol. Rejas de hierro, un candado en la puerta, y dentro, de pie con las manos sobre los barrotes y el rostro hundido entre ellos, una niña. Tendría unos 16 años. Era corpulenta, de cara redonda y cabello oscuro, corto y desigual, como si se lo hubieran cortado a cuchilladas sin cuidado. Llevaba un vestido que le quedaba pequeño, no porque se hubiera encogido, sino porque le habían dado uno que no le quedaba bien a propósito, de modo que la tela se estiraba y se veían las costuras, para que todo el mundo la viera. Ese era el objetivo. La jaula, el vestido, el pelo corto y el centro de la calle. Todo diseñado para que todos la vieran. Un letrero colgaba de los barrotes. El desconocido lo leyó mientras Scout se acercaba. Glotton, una palabra en pintura negra, las letras cuidadosas y uniformes, la letra de alguien que se había tomado su tiempo porque el letrero le importaba. Debajo de la palabra, letras más pequeñas. Por orden del señor Ennis. Scout se detuvo a 10 metros de la jaula. El caballo se negaba a acercarse. Bajó las orejas y emitió el sonido que hacía cuando algo delante de él alteraba el orden natural de las cosas. Un resoplido sordo y fuerte, como si intentara expulsar el olor de sus pulmones. El desconocido no empujó al caballo, lo comprendió. Había gente en los paseos marítimos, no mucha. Los que estaban allí no miraban la jaula, miraban sus manos, sus botas, el cielo, cualquier cosa menos a la chica en la caja de hierro en medio de su calle. La ceguera cautelosa de quienes se habían entrenado para no ver aquello que no podían detener. Un hombre observaba. Estaba de pie en el paseo marítimo, frente al salón, con los brazos cruzados, una sonrisa en el rostro y una lata con algo en la mano. Miraba a la chica como quien mira un espectáculo por el que ha pagado. Cuando el desconocido pasó a su lado, el hombre levantó la lata. ¿Eres nuevo en la ciudad? Hoy el entretenimiento es gratis. El desconocido no respondió. Bajó de Scout, soltó las riendas y se dirigió a la jaula. La niña lo vio venir y se pegó a la pared del fondo, intentando hacerse lo más pequeña posible, lo cual no era mucho, y ahí radicaba la crueldad de todo aquello. No podía esconderse, no podía encogerse, no podía desaparecer. La jaula estaba construida para que tuviera que permanecer de pie y ser vista. ¿Cómo te llamas?, preguntó el desconocido. No respondió. Tenía los ojos secos pero hinchados, los ojos de alguien que había llorado durante mucho tiempo y se había detenido porque las lágrimas se le habían acabado, y no porque se le hubiera acabado el motivo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí dentro? Nada. Una voz femenina provino de detrás de él. 3 días. El desconocido se giró. Una mujer, delgada, de unos 50 años, estaba de pie al borde del paseo marítimo, con un rostro que intentaba mostrarse valiente sin lograrlo del todo. Se llama Nettie Groves. Lleva 3 días en esa jaula. ¿Por qué? Porque se comió una galleta de más en la mesa de la pensión. El señor Ennis dijo que ya había comido suficiente. Ella cogió otra. Él dijo que una chica de su tamaño no necesitaba otra galleta. Ella dijo que tenía hambre. Él la metió en la jaula. El desconocido miró el letrero. Glotton. Miró el candado. Miró a la chica. ¿Quién tiene la llave? Señor Ennis. ¿Y dónde está el señor Ennis? La mujer señaló hacia el sur, la casa al final de la calle. El desconocido había visto cientos de casas como esa, la casa grande, la cerca, el porche, el lugar donde vivía el hombre dueño del pueblo, y observaba desde la distancia cómo el pueblo hacía lo que él le ordenaba. El desconocido se dirigió a la caballeriza, regresó con una palanca, apoyó el extremo plano contra el candado y tiró. El candado se resistió una vez, tiró con más fuerza. El candado se rompió al segundo intento y el crujido del hierro fue seco y nítido, y resonó por la plaza como un disparo. La puerta de hierro se abrió de golpe, y el sonido que produjo, metal contra metal, fue el más fuerte de la calle. Todos lo oyeron. Todos miraron. Todas las cortinas se movieron. Todas las puertas se entreabrieron. «¡Sal, Nettie!». La niña no se movió. Seguía pegada a la parte trasera de la jaula, aferrada a los barrotes con las manos, con el cuerpo rígido. 3 días encerrada en una jaula bajo el sol, mientras la gente pasaba sin mirarla, y un hombre la observaba desde el paseo marítimo como si fuera un espectáculo. 3 días así dejan huella. Le enseñan que la puerta abierta puede ser peor que la jaula, porque al menos la jaula tiene paredes. Al menos la jaula es algo conocido.
La puerta abierta es lo desconocido, y lo desconocido puede ser más cruel que los barrotes. Nettie, Sal, nadie te va a hacer daño. La mujer del paseo marítimo, la delgada, se adelantó. Caminó hacia la jaula, metió la mano y tomó la de Nettie. Vamos, nena, vamos. Su voz se quebró al segundo vamos, y el rostro de la niña se descompuso, soltó los barrotes y salió. La mujer la rodeó con ambos brazos y la sostuvo, y las piernas de Nettie cedieron, y ambas cayeron de rodillas en el polvo. La mujer la abrazó con más fuerza y dijo, te tengo, te tengo, te tengo. Scout se acercó y se paró junto a ellas, colocándose entre la niña y la calle, bloqueando la vista desde el paseo marítimo como el caballo siempre hacía con las cosas que había decidido proteger. El desconocido les dio un minuto. Se interpuso entre ellos y el resto de la calle, dándoles la espalda, bloqueando la vista y devolviéndoles lo que la jaula les había arrebatado: privacidad. Cuando la niña se puso de pie de nuevo, la mujer la acompañó hasta la pensión. Se llamaba la señora Boyle. Ella regentaba la pensión. Era la que había puesto las galletas en la mesa. Era a quien Ennis había castigado por dejar que la niña cogiera una de más. Me multó con $10, dijo la señora Boyle en la puerta, por permitir el consumo no autorizado. Así lo llamó. Una chica hambrienta comiendo una galleta, y él lo llamó consumo no autorizado. El desconocido estaba sentado en la barra del salón. El hombre de la taza de hojalata ya no estaba. Allí estaba el camarero, un hombre alto y callado llamado Sullivan, que servía whisky sin decir nada hasta que el desconocido le preguntó. Ennis. Sullivan dejó la botella. Malcolm Ennis. Llegó aquí hace 3 años. Trajo dinero del este. Compró el salón, la tienda, la caballeriza, la pensión. Luego los terrenos alrededor del pueblo. Luego los derechos de agua. Luego todo. Dirige este lugar como si fuera un libro de contabilidad. Todo está medido, todo está contado. Cada comida, cada compra, cada hora de trabajo. Controla lo que la gente come, lo que gana, lo que debe. ¿Y Nettie? Sullivan miró hacia la barra. Nettie Groves. Su padre era ranchero, un buen hombre. James Groves. Tenía 100 acres al norte del pueblo. Ennis quería la tierra porque el arroyo la atraviesa. Groves no quiso venderla. Groves murió el año pasado. Accidente de caballo. No fue un accidente de caballo. ¿Y la chica? Nadie que la cuide, ninguna familia. La señora Boyle la acogió en la pensión. Ennis la deja quedarse porque le cobra a la señora Boyle la habitación y la comida. Y la habitación es un armario, y la comida es lo que sobra después de que todos los demás comen. Nettie tiene hambre todo el tiempo porque Ennis se asegura de que la tenga. Controla sus raciones, cuenta sus galletas, y cuando se come una de más, la mete en una jaula en la calle con un cartel que dice, glotona. ¿Cuántas veces? 2 veces. Esta es la segunda vez. La primera fue hace 3 meses. Cogió una manzana del barril que había fuera de la tienda. Ennis la metió en la jaula un día y colgó un cartel que decía, ladrona. Todo el pueblo lo vio, nadie hizo nada. Hizo una pausa. Yo no hice nada. ¿Cuántos hombres tiene Ennis? 10, quizás 12. Patrullan el pueblo como si fuera un puesto militar. Cuentan el inventario de la tienda. Inspeccionan las comidas de la pensión. Miden lo que la gente compra y lo que come, y se lo informan todo a Ennis. Él tiene un registro para cada familia del pueblo, lo que deben, lo que consumen, lo que producen. Dirige este pueblo como una fábrica. ¿Y discos? ¿Algo sobre Ennis? Sullivan metió la mano debajo de la barra y sacó una pequeña libreta de cuero. He estado llevando mi propio registro durante 2 años. Cada conversación que he escuchado en este bar. Ennis presumiendo del secretario del condado al que le paga. Ennis contándoles a sus hombres cuánto pagó por las tierras de Groves después de que Groves muriera. Ennis describiendo la jaula, cómo la mandó construir a su medida, a su tamaño, para que tuviera que estar de pie y no pudiera esconderse. El desconocido abrió el cuaderno. La letra de Sullivan era pequeña, cuidadosa y llena de ira. Cada entrada estaba fechada, cada palabra atribuida, cada número verificado. ¿Lo mandó construir a su medida? Me lo contó él mismo. Se sentó allí mismo en ese taburete y dijo que lo había medido para que ella cupiera, pero que no podía sentarse. Se rió al decirlo. Pensó que era muy gracioso. El desconocido cerró el cuaderno. Permaneció en silencio durante un buen rato. Scout estaba de pie junto a la barandilla, afuera, y el caballo giró la cabeza hacia el extremo sur de la calle y se quedó quieto, observando la gran casa, como solía hacerlo con las cosas que requerían atención. Había un maestro de escuela llamado Adler que guardaba algo más. No eran registros, eran cartas, de James Groves, escritas en los meses previos a su muerte, describían lo que Ennis le estaba haciendo al pueblo.
los precios, las porciones, los libros de contabilidad que registraban el consumo de cada familia, y una carta, la última, escrita la noche anterior al accidente de caballo que no fue tal, en la que decía haber encontrado algo en la oficina de tierras de Ennis. Derechos de agua falsificados. Ennis había reclamado el arroyo en las tierras de Groves, utilizando un plano topográfico que no existía hasta que Ennis pagó a alguien para que lo dibujara. James me dio estas cartas y me pidió que las guardara, dijo Adler. Me dijo que si me pasaba algo, estas cartas serían la herencia de Nettie. Dijo que valían más que la tierra porque la tierra se puede quitar, pero la verdad no. En la frontera había reglas. Reglas sobre cómo tratar a la gente, no leyes. Las leyes se podían comprar, y Ennis lo había demostrado. Reglas, de las de antes. Se alimentaba al hambriento. No se enjaulaba a una niña por comer. No se medían las galletas de un niño y se le colgaba un cartel al cuello si cogía una de más. No se construía una jaula a medida para que nadie pudiera esconderse de la crueldad que se les imponía. El código no escrito. Lo regía todo antes de que hombres como Ennis aparecieran para sustituir la decencia humana por un registro. ¿Cómo se trataba realmente a la gente? ¿Qué les pasaba realmente a los hombres que confundían el control con la propiedad? El código completo, cada regla, cada consecuencia, se llama el Código del Oeste. Está en el comentario fijado. Envió 3 telegramas antes del amanecer. Comisión Federal de Tierras. Oficina del Alguacil de los Estados Unidos. Autoridad Territorial. Cada telegrama contenía las anotaciones del cuaderno de Sullivan, las cartas de James Groves a Adler, los derechos de agua falsificados y la cantidad pagada al secretario del condado. Empezó con los hombres de Ennis al amanecer, los que contaban galletas, los que inspeccionaban las comidas, los que medían lo que comía la gente y se lo comunicaban a un hombre que construía jaulas. Los encontró uno por uno y les mostró los telegramas, los cálculos y la elección. Llegaron los alguaciles federales. Nombró al secretario del condado, documentó las falsificaciones. Todo aquel que seguía con Ennis cayó con él. El primero que encontró fue en la tienda. Un hombre llamado Hooper pesaba la harina en sacos, anotaba la cantidad que compraba cada familia y le informaba a Ennis cada noche. El desconocido dejó el telegrama sobre el mostrador y Hooper lo leyó. Su rostro reflejó algo complejo. Yo solo peso la harina, dijo Hooper. Pesas la harina, anotas las cantidades, y Ennis usa esos números para decidir quién come y quién no. No eres un tendero, eres un guardia en una prisión cuyas paredes están hechas de aritmética. Hooper se quitó el delantal y se marchó. No recogió sus cosas, no cerró la tienda. Simplemente salió por la puerta principal y se fue hacia el este. Faltaban 3 antes del desayuno. Eran los que patrullaban las calles, revisaban lo que la gente llevaba a casa de la tienda e informaban de cualquier compra que superara la cantidad permitida por Ennis. Se marcharon rápidamente porque su trabajo parecía diferente ahora que alguien había dicho en voz alta en qué consistía realmente. 3 más a media mañana. Los que se marcharon más rápido fueron los que habían pasado junto a la jaula todos los días sin mirar. Eran los que más necesitaban irse, porque quedarse significaba admitir que lo habían visto y no habían hecho nada. 4 hombres se marcharon. El desconocido encontró a otros 2 en la caballeriza y les mostró el cuaderno de Sullivan. Allí estaban sus nombres, fechas y palabras que se les atribuían. Cosas que habían dicho sobre Nettie, que Sullivan había anotado, porque Sullivan lo anotaba todo. Uno de ellos había llamado cerda a la chica en el salón mientras estaba en la jaula, y Sullivan lo había escrito con la fecha, la hora y la cantidad de copas que el hombre había bebido antes de decirlo. El hombre leyó sus propias palabras, su rostro palideció, se dirigió a su caballo y cabalgó hacia el sur sin decir palabra. El otro miró al desconocido y dijo, «Yo nunca me reí de ella», y el desconocido dijo, «Tú tampoco lo impediste», y el hombre se fue. Quedaron 2 hombres. Y Ennis. Los 2 últimos fueron más difíciles. Habían estado con Ennis desde el principio. Creían en el sistema porque les pagaba y porque creer en él era más fácil que admitir lo que habían ayudado a construir. El desconocido los encontró juntos en la pensión, inspeccionando la cocina, contando platos, contando porciones, haciendo el trabajo para el que habían sido entrenados. Puso el cuaderno de Sullivan sobre la mesa, la última carta de James Groves al lado y el telegrama junto a este, y los dejó leer. Uno de ellos terminó de leer, se levantó y salió por la puerta trasera. El desconocido lo oyó vomitar en el callejón.
Al regresar, se quitó el cinturón de la pistola, dijo, «Ya terminé», y salió por la puerta principal. El otro tardó más. Se sentó a la mesa y miró fijamente el telegrama, y el desconocido pudo verlo haciendo cálculos, no la aritmética de probabilidades, sino la aritmética de consecuencias, sumando cada plato que había contado y cada porción que había medido, y cada vez que había pasado junto a esa jaula, y había dejado que una niña se quedara al sol, porque un hombre con un libro de contabilidad se lo había dicho. «¿Cómo te llamas?», preguntó el desconocido. «Pantano». «Marsh, llevas 3 años controlando las comidas de este pueblo. Sabes lo que come la gente, lo que no come y lo que necesita. Sabes que Ennis los mantenía hambrientos a propósito. Sabes que las raciones estaban diseñadas para crear dependencia, no nutrición. Y sabes que esa chica en la jaula no estaba allí porque comiera demasiado. Estaba allí porque Ennis necesitaba que todos vieran lo que pasa cuando aspiras a más de lo que él considera que mereces». Marsh se puso de pie. Sacó algo del bolsillo de su chaleco y lo dejó sobre la mesa. Un pequeño libro de cuero, sus propios registros. 3 años de raciones, cálculos de calorías, informes de inventario. Cada número que Ennis había establecido y cada número que Marsh había hecho cumplir. Lo guardé porque sabía que estaba mal. Lo guardé porque pensé que algún día alguien podría necesitar ver hasta qué punto estaba mal. Alguien lo hace. Marsh se marchó. Se detuvo en la puerta y miró hacia la cocina, donde la señora Boyle ya estaba sacando harina del estante, con manos ágiles, como las de una mujer que llevaba 3 años esperando para cocinar sin que nadie le dijera cuándo parar. Marsh la observó un instante, luego salió y cabalgó hacia el oeste, y el desconocido añadió su libro a la pila de pruebas que iban a sepultar a Malcolm Ennis. Ennis llegó al atardecer. Caminó por la calle principal desde la casa grande, solo, y sus pasos eran los mismos pasos medidos de siempre, porque Malcolm Ennis era un hombre que contaba todo, incluso sus propios pasos, y no iba a dejar de contarlos ahora. Era delgado, preciso, bien afeitado, vestía un traje oscuro que le quedaba perfecto, y zapatos lustrados esa misma mañana. Llevaba un libro de contabilidad de cuero bajo el brazo, como otros hombres llevaban Biblias. Se detuvo en medio de la calle donde había estado la jaula. La jaula ya no estaba. El desconocido y Kemp, de la caballeriza, la habían arrastrado hasta las afueras del pueblo hacía una hora, y la habían dejado en el suelo, donde pertenecía. «¿Dónde está mi jaula?», preguntó Ennis. «Desaparecido». «Esa jaula es de mi propiedad. Esa jaula fue construida a la medida de una niña, para que no pudiera sentarse ni esconderse de las personas delante de las que querías humillarla. No es una propiedad, es una prueba». Ennis miró al desconocido. Su rostro no cambió, nunca cambiaba. Esa era la característica de Ennis. Su rostro era un registro, números que entraban, números que salían, nada que expresar. La chica consumió más de lo que le correspondía. La niña se comió una galleta. El consumo debe controlarse, los recursos son limitados. Cada boca en esta ciudad está cubierta, y cada porción está ajustada a las necesidades. La niña consumió más de lo que necesitaba. El desconocido lo miró. Miró el libro de contabilidad que llevaba bajo el brazo, los zapatos lustrados, el traje oscuro, y el rostro que jamás había considerado que los números que veneraba estuvieran ligados a seres humanos. «James Groves», dijo el desconocido, 100 acres. Un arroyo en la propiedad. Sus derechos de agua falsificados están en un telegrama federal. Sus cartas van dirigidas a un juez territorial. Su secretario del condado está nombrado. Sus hombres se han ido. Su jaula ha desaparecido. Y Nettie Groves va a comer todas las galletas que quiera durante el resto de su vida. Ennis apretó con más fuerza el libro de contabilidad. Todo lo que construiste era una jaula. El pueblo era una jaula. El crédito era una jaula. Las porciones eran una jaula. La única diferencia entre este pueblo y esa caja de hierro es el tamaño. Metiste a todos dentro. Solo metiste a Nettie en la que tiene barrotes, para que vieran lo que pasaba cuando alguien exigía más de lo que tú creías que merecía. Ennis miró la calle. Los paseos marítimos estaban llenos. Gente de pie en las puertas, en los porches, al borde del paseo, sin esconderse, sin apartar la mirada, mirándolo fijamente. Y la señora Boyle estaba de pie en la puerta de la pensión con Nettie a su lado. Nettie comía una galleta. La comía despacio. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería saborearla hasta el último bocado. La señora Boyle tenía la mano sobre el hombro de la niña, con la barbilla en alto y una expresión que decía, «Pruébame». «Tienes hasta que lleguen los agentes federales», dijo el desconocido.
Eso es más de lo que le diste a Nettie. Eso es más de lo que le diste a James Groves. Ennis se dio la vuelta y caminó hacia el sur. Sus pasos seguían siendo medidos. Seguían contándose. Los contaría hasta donde quiera que fuera, y nunca dejaría de contar porque era todo lo que le quedaba. Números. Números sin personas. Números que no comían, ni lloraban, ni se aferraban a los barrotes de una jaula construida a su medida exacta. El pueblo contuvo la respiración. Sullivan sirvió bebidas con ambas manos. Adler abrió la escuela. La señora Boyle puso una mesa en el comedor de la pensión sin raciones, sin medidas, sin asignaciones. Colocó todos los platos y todos los vasos sobre la mesa, los llenó y dijo, «¡Coman!», y la gente comió. Nettie se sentó a la cabecera de la mesa. Estaba callada. Se comió 2 galletas y luego una tercera, y nadie dijo nada, nadie contó, nadie anotó nada en un libro de contabilidad. La señora Boyle puso una cuarta en su plato sin que se la pidieran, y Nettie la miró, y algo se transmitió entre ellas que no fue una palabra, solo una mirada, solo la comprensión mutua entre una mujer que cocinaba y una niña a la que por fin se le permitía comer lo que quisiera, sin que un hombre de traje oscuro decidiera que ya había comido suficiente. Sullivan entró, se sentó a la mesa y comió a su lado sin decir nada, porque a veces lo mejor que puede hacer un hombre que guarda un cuaderno lleno de palabras ajenas es callarse y comer. Llegó Adler, llegó la esposa de Hooper, la esposa del hombre que había pesado la harina, y trajo un pastel que había horneado esa mañana con ingredientes que había cogido de la tienda sin medir, porque ya no quedaba nadie para hacerlo. El desconocido saludó con un gesto de desprecio a la señora Boyle en la puerta. Caminó hasta la barandilla donde Scout lo esperaba. El caballo giró hacia el norte antes de que el desconocido estuviera completamente montado. Ese trote suave que cubría kilómetros sin anunciarlos. Nettie observaba desde la ventana. Aún sostenía una galleta. Observó hasta que el desconocido se convirtió en una silueta oscura en la cresta de la colina. Entonces, volvió a la mesa, se sentó y tomó su tenedor. Sullivan ya estaba escribiendo cartas. A todas las familias, a todas las direcciones. Vuelvan a casa. Las porciones se acabaron. La jaula se acabó. La mesa está llena. Nos vemos en el camino. Y el código que lleva el extraño, el mismo por el que se regía James Groves cuando escribió esas cartas, el mismo que seguía la señora Boyle cuando ponía la mesa sin medidas, el que dice que hay que alimentar a los hambrientos, y no se debe enjaular a una niña por querer más, y no se debe dejar que un hombre con un libro de contabilidad decida quién merece comer. Eso está en el comentario fijado.